Hola, ¿cómo están? Voy a leer las lecturas de hoy, de 14 de septiembre del 25. Lectura del libro de los números. Números 21 del 4 al 9. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No tenemos pan ni agua y estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Usualmente aquí Dios mandó las serpientes porque se estaban quejando. Entonces Dios usó, acuérdense, la serpiente en el Edén, en el jardín del Edén. Y al final Dios Dios dice que haga una serpiente en un palo y la levante. Para que Dios vea que la serpiente, o sea, que el mal es la serpiente. Entonces usualmente ahí Dios hace como una moraleja, ¿no? De que no del castigo en sí, sino de que crean en Él, no crean en su palabra, crean que lo que Él dice está bien y crean que si tú te vas a salvar mirando esa cruz, ¿no? Porque Dios te está dando algo para que te salves, ¿no? Entonces ahora vamos a la segunda lectura. Filipenses 2 del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anodó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todos doblen las rodillas en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Aquí Dios enseña que Dios no podía bajar a la tierra siendo Dios para que creyeran en Él. Él tuvo que mandar a Jesús, su Hijo, para que podamos creer en Él. Y eso es lo que Él hizo. Porque si Él bajaba o nosotros mirábamos a Dios, ya para qué queríamos para qué ya queríamos que estemos en la tierra. O sea, no hay cavidad. No habría razón por qué seguir siendo terrenos o terrenales. Ya vimos a Dios. Entonces por eso que Dios mandó a su Hijo, para que termine esa obra que Él le encargó, para que nosotros sigamos a Jesús, para sigamos su palabra, para que podamos salvarnos. Y Dios fue crucificado y fue levantado en una cruz. Acuérdense de la serpiente, ¿no? Entonces eso es algo que tienen que tener en cuenta, para entender por qué Jesús mandó a Jesús, ¿no? Y ahora lo ha hecho el Hijo de Dios. O sea, todo el mundo se arrodilla ante Él, ¿no? Como ustedes lo ven en las misas, en las iglesias, o cuando uno ora o pide a Dios en nombre de Jesús, ¿no? Y el Evangelio es
Juan 3, del 3 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga esa vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Jesús no era un juez, era más que todo un ejemplo para que la gente lo siguiera, para que lo viera en la cruz. Hasta ahora, hasta el día de hoy hablamos de Jesús. Es algo que entendemos ahora la razón, ¿no? Porque Dios tuvo que morir así, para que la gente creyera en él. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, o sea, más que todo los envió para que salvaran, para que lo creyeran en él, sigan su palabra, escuchen la Biblia. Entonces es algo que nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Para eso hay que tener humildad, ¿no? Y tener tiempo para poder escuchar a Dios, porque si no tenemos tiempo, estamos de aquí para allá, de allá para acá, con el celular, con toda la gente que nos rodea, pero al final no tenemos ese tiempo para escuchar a Dios, porque Dios nos está hablando, pero a veces no tenemos ese tiempo para reflexionar, para pensar. 5 o 10 minutos al día, a pesar de rezar, a pesar de orar, es bueno escuchar a Dios, tratar de escucharlo, tratar de leer la palabra, meditarla, que eso también te ayuda a escuchar a Dios, ¿no? Bueno, esto es lo que más que todo pude entender. Como digo siempre, traten de pedimos a Dios que nos dé humildad para poder pedirle perdón, para poder ser luz para los demás y así poder gozar de tu luz perpetua. ¿Ok? Gracias.